venimos hablando pues que la descentralización, ¿sí? Es un concepto que ha ido evolucionando y se ha ido transformando, ¿sí? Para poder llegar a la descentralización, yo imagino, según las lecturas y lo que se ha investigado, es que tiene que haber un proceso de no solamente recargar el poder a nivel central, sino que ir desligando ese poder, ¿no? Por eso nuestro Estado está conformado por las ramas legislativa, ejecutiva y judicial, para que por medio de ellas se hagan leyes, normas, ¿sí? Y se haga la decisión también, no solamente a nivel presidencial, sino de los otros entes, y que haya una regulación. Es importante resaltar que desde tiempos antiguos o tiempos de la corona española, tenemos un concepto importante, que es la herencia colonial. Y la herencia colonial es el entorno de la raza. Anteriormente tomaban a las personas que eran negras o de color de tez negra y las vendían, ¿sí? Esas personas vivían sometidas, había vulneración de sus derechos, ¿sí? Es que ni siquiera existían derechos, ¿sí? Para ellos. Entonces eran sometidas, eran vendidas, y hoy en día digamos que también se vive eso, porque existen diferencias o estatus sociales. Entonces tenemos el entorno, la raza, la posición socioeconómica, las creencias religiosas, que también son importantes, ¿sí? Y anteriormente se tenía eso, el clero, que era la religión por medio del cual se dominaban las masas, la gente plebe, ¿sí? Esa burocracia, lo que se tenía anteriormente, ¿sí? Entonces son esas distinciones sociales que hoy en día persisten y que hoy en día no son tan notorias, pero que igualmente eso también va desencadenando ese mismo clientelismo, si lo miramos desde otra perspectiva, pero que de una u otra manera, por eso es que tenemos permeada la democracia de nuestro país. Esas razas, esas diferencias sociales, posiciones socioeconómicas, que no han permitido pues que haya una igualdad, ¿cierto? Entonces hablamos de que esas distinciones hoy en día persisten, y en un contexto de exclusión política y económica que ha posicionado al país en los 10 países indicadores de inequidad en el mundo. Grave esa situación, porque un problema de inequidad, un problema de ineficacia, un problema donde la constitución política habla de brindar seguridad, habla de brindar trabajo, habla de brindar una vida digna. La descentralización ha tenido, en el caso colombiano, algunas problemáticas, tanto en la implementación como en el resultado de la misma. Y el primero es la implementación centralista, el bipartidismo y la violencia política, la apropiación de lo público, el clientelismo y la cultura de una sociedad de exclusión, y el clasismo, que han tejido un halo de desconfianza frente al otorgamiento de autonomía a entidades territoriales. El resultado de la implementación de la descentralización y algunos focos de corrupción se trasladaron a nivel central, y de allí han sido trasladados a otros entes territoriales. Puede edificarse la democracia real sobre las bases de la desigualdad local. Tenemos por otro lado pues que no solamente la descentralización ha sido una herramienta que ha ayudado a satisfacer y a generar esas políticas públicas para no solucionar, pero sí mitigar esas problemáticas que se viven en las sociedades. Entonces, de una u otra manera, esa descentralización ha ido ayudando a la construcción de escuelas, a poder acceder a recursos, a bienes y servicios, y que la población tenga acceso a información, a educarse, a que haya una reducción de desigualdad y que haya más oportunidad para las personas de escasos recursos, que son sometidas de una u otra manera y son marginadas.
¿sí? Entonces digamos que la descentralización es una herramienta que ha aportado a eso, a la reducción de esa desigualdad y a potencializar y a fomentar que esas localidades y que esos entes que están en zonas periféricas del país, que no existe una ausencia del Estado. Entonces, por medio de esta descentralización es como las alcaldías, como las entidades estatales van suministrando esa necesidad a esas personas que conviven en un lugar determinado. Entonces la descentralización va ligada a muchas cosas, como es ese clientelismo político. Ese clientelismo político también ha ido como desvirtuando lo que es la administración pública. El clientelismo acaba con los recursos. El clientelismo es ese intercambio de favores por medio de votos, entonces, que permean el sistema, que le hacen daño al sistema. Entonces vemos cómo uno de otra manera se van entrelazando lo que es la descentralización, como la evolución de la historia y lo que es la corona española ha ido formando este proceso de descentralización, cómo esas necesidades se van formando según las leyes, cómo van naciendo la necesidad de que esa descentralización a nivel político se regule mediante esas tres ramas, legislativo, ejecutivo y judicial, que se reparta el recurso como debe ser y llegue que ese recurso tenga una destinación y que ese recurso se deba someter a esos parámetros. Entonces la descentralización está ligada a ir mejorando el nivel de vida social y que la sociedad tenga participación y empiece como a fundamentar y a fortalecer un Estado democrático como debería ser. Cabe mencionar que con la nueva Constitución, ¿sí?, se abre el paso a la participación, y esa reforma también trae la acción de tutela, el derecho de petición y la Fiscalía General de la Nación, donde existen modificaciones institucionales que son o que hacen más eficiente la administración y la garantía de los derechos humanos. En esta relación con la administración pública se eleva el rango de constitución descentralizada en la administración política administrativa como principio constitucional, donde se materializa la elección popular como alcaldes, gobernadores, ¿sí?, donde existe el derecho a votar y elegir sus gobernantes. Pero vemos que esa descentralización también se ve permeada por el abandono estatal de las comunidades reprimidas, la no resolución a las necesidades administrativas, la falta de creatividad de la administración pública y por ende la cultura de evasión de impuestos, la violencia como resultado de la pobreza y la descentralización, el reparto burocrático y la apropiación de los recursos estatales que se trasladan a los diferentes territorios. El Sistema General de Participaciones también destina una parte significativa de los recursos, tanto a nivel de infraestructura como programas educativos. Los fondos son distribuidos en municipios y departamentos según la cantidad de estudiantes y las necesidades de cada región. Por eso se habla de la descentralización, porque es a través de ella como se designan los recursos de destinación específica y lo que designa el Sistema General de Participaciones para las necesidades y cubrir pues dichas necesidades de los diferentes municipios, departamentos o comunidades. La Ley de Financiamiento de Educación es una ley importante, la Ley 115 de 1994, donde se garantiza la financiación de la educación básica media y es uno de los pilares para mitigar la desigualdad social. Sí, estableciendo que el Estado debe cubrir el 100% de los costos de la educación primaria y secundaria para los estudiantes
en situación de vulnerabilidad. Ahorita con el presidente Petro tenemos que en las entidades públicas está lo del 100% de gratuidad en lo que son estudios superiores de pregrado y de posgrado. Es una forma de como los entes y la descentralización llega a los diferentes departamentos y municipios para poder cubrir pues esas necesidades y mitigar o disminuir esa pobreza y que pues haya más alfabetización de la población. Programas de becas y apoyos educativos superior. El gobierno también destina recursos para la creación de becas y programas de financiamiento para estudiantes que deseen continuar con educación en niveles o superiores y técnicos. Garantía de recursos para agua potable y saneamiento básico. Es otro mecanismo, ¿cierto?, de financiamiento a través del CGP. Sistema General de Participaciones, que también destina unos recursos de infraestructura básica como el agua potable y saneamiento básico, que también está estipulado en la Constitución Política de Colombia, donde se designa educación, agua potable, saneamiento básico, cultura, deporte, recreación. Entonces, de una u otra manera, digamos que el Sistema General de Participaciones juega un papel importante porque anteriormente no se tenía ese concepto. Sí, y por medio del Sistema General de Participaciones es que se llegan los recursos a todas las zonas periféricas y no del país. Los municipios reciben fondos para mejorar la red de distribución de agua potable y saneamiento básico. Fondos especiales o el Fondo de Inversión de Agua Potable y Saneamiento Básico, con agua. ¿Sí? Donde se otorgan los recursos para la mejora de servicios y en las comunidades sin acceso adecuado. Este fondo, junto con otros mecanismos, aseguran que los recursos se destinen de manera equitativa a las regiones más necesitadas. También aquí dentro del CGP tenemos los programas internacionales y de cooperación, donde muchas veces pues, los gobiernos locales también pueden acceder a los recursos, como los de organismos internacionales, como es el Banco Mundial o el Banco Internacional de Desarrollo, el BID, que financian proyectos de infraestructura, agua y saneamiento. Otro mecanismo que garantizan los recursos son los sectores que reciben fondos necesarios y que se utilizan en diferentes a nivel nacional, como son la Constitución y leyes nacionales. Y en la Constitución muchos países establecen que la salud, educación, acceso y agua potable son derechos fundamentales, como lo hemos venido mencionando. La Constitución lo establece, por ende es una obligación del Estado satisfacer esas necesidades de los diferentes departamentos y localidades. Un ejemplo de eso era pues, la Ley Estatutaria de Salud y la Ley General de Educación, que garantizan los recursos destinados a estos sectores y que estos se prioricen. Los mecanismos de distribución fiscal, pues el sistema de participación, que es un mecanismo clave donde se distribuyen los ingresos fiscales a los departamentos y municipios y que garantizan que esas regiones o que las regiones más pobres reciban una mayor proporción de esos recursos. Como hemos mencionado, el Sistema General de Participación es ese donde se recopilan todos esos recursos para distribuir a esas zonas periféricas o a esas zonas que no tienen acceso a nivel central y que se conozcan a nivel central las necesidades de esas localidades. Entonces ese Sistema General de Participaciones hace que la descentralización se ejecute como debe ser y que ese recurso llegue a las diferentes personas para satisfacer o cubrir esas necesidades de cada municipio. También tenemos los impactos positivos sobre el Sistema General de Participaciones, la mejora del acceso a la educación, donde existe la construcción de nuevas escuelas o ampliación de las existentes que pueden mejorar el acceso a áreas rurales o marginadas, reduciendo la distancia de los estudiantes que deben recorrer.
la reducción de la sobrecarga de las escuelas existentes, a tener una infraestructura adecuada que se podrá reducir la sobrecarga de las escuelas, en la mejoría de la calidad de la educación, el permitir clases más pequeñas y mayor atención a los estudiantes. El desarrollo local, las nuevas escuelas que pueden actuar como motor de desarrollo económico local, ya que generan empleos directos en la construcción y el personal educativo. Esos serían impactos positivos y otro de los, esto sería ya impactos negativos. Proyectos mal ejecutados, sí, la mala planificación y la mala implementación se puede llevar a problemas como la escasez de agua, cortes de electricidad frecuentes o sistemas de saneamiento ineficientes, afectando más que mejorando la calidad de vida.